no están escribiendo. Mis hijos no están escribiendo. Mis hijos no están haciendo ejercicio, deporte. Están sentados enfrente de ese aparato, de esa computadora. Pero digo yo, Señor, ¿cuánto tiempo vamos a seguir así? Es algo que preocupa. Porque son niños. Nosotros como adultos entendemos las cosas, sabemos que tenemos que estar ahí en la computadora haciendo nuestra tarea, pero luego dejamos eso y hacemos otras cosas. Yo estoy notando que mis hijos ya a las 4:30 de la tarde terminan cansados, hasta se me duermen, porque terminan cansados de estar sentados y enfrente de una computadora. Yo lo que trato de hacer es que transcriban algo, que muevan sus manos, porque todo puro computadora, todo puro internet. Es una bendición tener el sistema así porque todo es práctico. Los nuevos métodos de enseñanza están tan prácticos que nosotros podemos usarlos y nos pueden enseñar más. Podemos investigar más, podemos bajar imágenes, podemos bajar muchas cosas que hoy en día están en el sistema, que están en el Google, el famoso Google. Pero eso nos hace a nosotros un poquito más desinteresados. Porque muchas veces, si no sabemos algo, ¡pum!, nos vamos al Google. Ya no leemos libros. Ya no queremos leer libros, ya no queremos el diccionario, ya quedó ahí, abandonado. Ya no queremos leer el diccionario. Hay diccionarios bíblicos. Ya no queremos foguear las hojas de un diccionario, queremos irnos a lo práctico. Y gloria a Dios por eso. Tenemos que acoplarnos al nuevo sistema, pero también hay desventajas. Antes los estudiantes en las escuelas no les permitían calculadoras. Ahora el teléfono fácilmente, pero ya no trabajamos el cerebro. Ya no dejamos que el cerebro trabaje, que cuánto es 25 por 55 o no, fácilmente nos vamos al teléfono. La palabra del Señor, la Biblia, nos está costando foguearla, leerla. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil irnos al teléfono, irnos al Google. Pero dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que siempre escudriñar las Escrituras. Siempre tenemos que escudriñar esta palabra porque es nuestra brújula. Dice el Señor, dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la palabra que nos lleva a un camino perfecto. Amén. Entonces estábamos hablando de las características de un maestro. Estábamos hablando del alumno. Ahora vamos a hablar de los niños. Dice aquí Juan Crisóstomo dijo: ¿Existe acaso algo más importante que la educación de la niñez? El maestro que plasma el carácter de los niños es más grande que el pintor más admirable o el escultor más famoso. Esa fue una frase dicha por Juan Crisóstomo. Cristo, magnífico la vida infantil. En el Nuevo Testamento se cumple esta profecía. Cristo se valió de un niño para ilustrar enseñanzas espirituales. Sabemos que el Señor Jesús estaba en el templo, era apenas un niño y ya comenzaba a enseñar. Reprendió a los discípulos cuando rechazaron a los niños. Les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Destacó la importancia de enseñar a los niños. Amados hermanos, enseñarles a los niños es algo tan importante, porque ahí van creciendo los líderes, los pastores, los evangelistas, los futuros líderes que van a quedar al frente de la iglesia, porque ya luego nosotros vamos para más mayores. Necesitamos jóvenes activos, necesitamos jóvenes dispuestos, con pasión, con amor al servicio de la obra del Señor. El niño será fácil de moldear, pero luego como granito retiene la forma impuesta.
La comprensión es esencial para las buenas relaciones. Debemos estudiar su desarrollo y crecimiento humano para examinar las leyes que rigen el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Debemos conocer a aquellos que queremos imitar a Cristo. No es tarea de un día, ni de un mes, ni de un año. Estamos en un aprendizaje. Estamos en un aprendizaje, no lo sabemos todo. Dios nos ayude a poder finalizar con este grupo, porque en el camino se nos pueden presentar diferentes obstáculos, pero que el enemigo, hermano, no robe el gozo de tu salvación. Que el enemigo no impida de que lo que tú sientes en tu corazón, el servir al Señor, no te detengas. Tal vez van a haber pruebas, pero las vas a vencer. Tal vez te van a llegar desánimos y digas, no, yo siento que para mí esto no. Ya pusiste la mano en el arado, ya no voltees a ver atrás. Sigue, esfuérzate, Dios te va a capacitar. El estar aquí no es una casualidad, es porque Dios quiere hacer algo especial contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La Biblia enfatiza en la enseñanza de los niños. Sabemos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no impidáis que los niños vengan a mí. El Señor les enseñaba a los discípulos a ser humildes, porque los niños necesitan esa atención, ese amor, esa compasión. Ellos necesitan ser atendidos. Amén. Vamos a hablar unos puntos acerca de la organización del departamento de la escuela dominical. Nos habíamos quedado en el capítulo 4 de los cuadros y otras ayudas visuales, pero pues el libro nos habla acerca de muchos ejemplos. Usted en su casa lo va a leer y va a ver muchos ejemplos en los cuales le ayudarán cómo fomentar diferentes clases, tareas, materiales didácticos, muchas proyecciones que el libro habla. Pero quiero tocar el tema acerca de la organización del departamento de la escuela dominical. ¿Cómo organizarnos? Acuérdese que una iglesia sin escuela dominical es una iglesia que no está activa, tiene que estar activa. Con una estructura a base de trabajo en equipo. Es una estructura de trabajo en equipo. En una escuela dominical hay superintendente, maestro, maestras y todos forman un equipo. Equipo a nivel central o departamento de educación cristiana. En una escuela dominical, amados hermanos, siempre tiene que haber un director o una directora. Un director o una directora, siempre tiene que haber un equipo, un grupo al frente, para siempre organizar las clases, para siempre estar al tanto de las necesidades o de las clases que se van a impartir en diferentes áreas. Una secretaria o un secretario, el que tiene que pasar lista de cuántos alumnos hicieron presente, cuántos faltaron. También debe de haber un tesorero. Siempre tiene que recogerse la ofrenda en la escuela dominical, porque en las clases de los niños se necesita material didáctico, se necesita comprar siempre diferentes cosas. En las clases de los adultos, algunas veces necesitan sus libros, y también en el equipo, aparte de directora, secretario, tesorero, se necesita un representante de cada iglesia, representaciones de cada iglesia, pero esto sería en grupos grandes. Pero en la iglesia local, el equipo debe de siempre estar el director, la secretaria y el tesorero. Amén. ¿Y cuáles son las finalidades de una escuela dominical?
Promover el crecimiento de las escrituras bíblicas. Promover el crecimiento de las escrituras bíblicas. No se toca otro libro más, solamente la palabra de Dios. Este es el libro principal, el que le vamos a impartir a nuestros discípulos, a nuestros estudiantes, porque esta es la verdad del poder de Dios. Amén. Orientar y discutir los deberes de cada uno de los miembros del equipo. Orientar, discutir los deberes de cada uno de los miembros del equipo. Canalizar adiestramiento para todos los componentes a nivel regional. Celebrar seminarios, talleres, conferencias. Pastora, pero hoy que estamos con esto de la pandemia, ¿cómo podemos impartir una conferencia? ¿Cómo podemos dar seminarios? Sí se puede, amado hermano. Sí se puede. Así como nosotros estamos en este momento impartiendo las clases del Instituto Bíblico, así también podemos impartirle a nuestros miembros de la iglesia. Podemos programar seminarios para líderes, podemos conferencias matrimoniales, podemos seguir discipulando, podemos seguir instruyendo a nuestros miembros, porque no podemos detenernos de seguir enseñándole a la iglesia, porque cada día son nuevas cosas diferentes que uno va conociendo, porque sabemos que en la iglesia hay diferentes clases de personas, algunos saben poco, algunos saben más, algunos no saben nada. Es muy importante seguir haciendo talleres, es muy importante poner a los niños a trabajar en sus clases, es muy importante que los jóvenes sigan activos. La iglesia tiene que siempre tener esas actividades. Sabemos que con esta situación estamos un poco restringidos en algunas cosas, que no podemos tener mucha gente, pero los podemos dividir. Tenemos que seguir enseñando, no podemos detenernos. Porque el enemigo no duerme, el enemigo lo que quiere es que la iglesia esté con los brazos cruzados. Lo que el enemigo quiere es que el maestro se desanime y diga, no, ¿para qué voy a ir a dar la clase si no van a llegar? Si es muy poquito el grupo, si aquí, que allá, no. Tenemos que siempre tener la mente de Cristo, tenemos que tener ese positivismo, esa actitud de siempre sobresalir y ser lo mejor para el Señor. Amén. Proveer literatura al personal. Nuestra región, nuestra organización, cada 6 meses proporciona material a las escuelas bíblicas. Me gusta mucho el material que le dan a los niños, porque viene un libro con muchas figuras. Viene un libro con muchas figuras, viene la guía del alumno, entonces ahí te dice cómo dar la clase, qué figura sigue, qué figura va, y los niños les interesa mucho porque a ellos les gusta lo visual, les encanta. Entonces, y también hay material para los jóvenes, hay material para los adultos, hay material para todos. Entonces, en una escuela dominical hay que promover la literatura, hay que decirle a los hermanos quién va a encargar su guía, a guía del maestro, a guía del alumno. No podemos parar de hacer eso, porque cada día nosotros tenemos que estudiar, llenarnos del conocimiento de la palabra del Señor. Crear un programa de incentivo para los pastores y superintendentes. Crear un programa financiero para sufragar los gastos. El equipo local de la iglesia. El pastor como cabeza de la iglesia, superintendente de la escuela dominical, secretario, tesorero y cuerpo de maestros. Así es el equipo que tiene que haber en una iglesia para las escuelas dominicales. El pastor, porque siempre tenemos que ser obedientes a nuestros pastores. Luego el superintendente, pero ¿por qué el pastor no puede ser el superintendente? El pastor no lo puede hacer todo.
Pueden elegir un superintendente y esa persona se va a encargar de ordenar las guías, de ordenar las clases, de decirle a el maestro tal va a dar esta clase. O sea, él se encarga de que la administración de la escuela dominical esté avanzando. El secretario y el cuerpo de maestro. Es un solo equipo. Vamos a mencionar los individuos en este equipo. Primeramente el pastor. Todas las actividades de la iglesia comienzan con el pastor. Dios los ha escogido para que guíen, guarden y entrenen a todos los que creen en Jesucristo. Vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 5. El pastor es el que tiene que... Todas las actividades de la iglesia comienzan con el pastor. Dios le ha escogido para que guíe, guarde y entrene a todos los que creen en el Señor Jesucristo. 4, 1 al 5. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundáis más y más. Pero que ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos ahora a Primera de Pedro 4:1. Primera de Pedro 4, del 1 al 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para ser hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Entonces, nuestros pastores, nosotros como pastores, son los que nos guían, los que nos instruyen por medio de la palabra del Señor a apartarnos del pecado, a vivir una vida en santidad, a ser más responsables, a ser hijos de Dios con buenos testimonios. Ahora vamos a ver las responsabilidades del pastor. Las responsabilidades del pastor: inspirar a los colaboradores de la escuela dominical, infundir en ellos amor por las almas, promover la escuela bíblica. Siempre tenemos que estar promoviendo la escuela bíblica, motivando, proporcionar consejos espirituales, fomentar la capacitación de los maestros, orar por el personal docente, conocer y aprobar los materiales, preocuparse por el departamento de los preescolares, enfatizar en la importancia de llevar registro. Es muy importante. Yo me recuerdo que cuando estaba en California,
en una de las iglesias centrales de allá de California, del MI, antes de iniciar la clase siempre pasaban lista, fulano, mengano, amén, amén, amén. Entonces es muy importante pasar lista porque uno ahí va viendo la asistencia de cada alumno. Ahí uno puede notar la responsabilidad de cada alumno, el interés de cada uno de ellos, amén. Y hablando de lista, hermanas, no lo hicimos, ¿lo podemos hacer ahorita o más tarde? De hecho, yo tomé la lista en silencio porque ya había empezado la clase, pero si gusta lo puedo hacer en voz alta. Sí. El hermano Abednego. Presente. Hermana Ami Rojas. Presente. Anabel Gabarrete. Presente. César Alcalá. Presente. Claudia Alcalá. Claudia B. Presente. Daniel Varela. Presente. Fernanda Celis. Presente. Julio Aguirre. Presente. Karina Ortega. Presente. Karina Rojas. Luz Castillo. Presente. Mario Noera. Marvin Ortega. Presente. Mari Rojas. Presente. Nemesio Vázquez. Ricardo Celis. Rocío Batista. Sonia Ochoa. Susana Martínez. Presente. Verónica Graciano. Presente. Yolanda Esquivel. Presente. Fernando Rivera. Presente. Socorro Lucero. Y su servidora presente. Amén. ¿Pueden ponerse en pie un momento, hermanos? Estírese también. Bueno, ahora continuamos. Estamos hablando acerca de la estructura de la escuela dominical. Ahora vamos a hablar acerca del superintendente. ¿Cuál es la responsabilidad del superintendente? El superintendente es el que administra la escuela dominical, la escuela bíblica. Es uno de los más importantes trabajadores laicos de la iglesia. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que estar al día con los materiales, con los libros, con las clases, cómo organizarla. Entonces, ese es su responsabilidad. Las cualidades de un superintendente. Tiene que ser consagrado. Es algo muy importante. Consagrado. De reputación intachable. Progresista. Debe mantenerse alerta a los métodos nuevos. Crear ideas nuevas en pro de la escuela bíblica, como hoy en día. Tenemos métodos nuevos, tenemos que saber como maestros usar una computadora, saber usar los teléfonos inteligentes, que son más inteligentes que nosotros, saber usar un proyector, saber cómo hacer el programa de PowerPoint en una computadora. No es fácil. No es fácil, pero si uno lo lleva a la práctica, luego se hace fácil. Entonces, el superintendente tiene que estar activo en las nuevas innovaciones, en los nuevos métodos de enseñanza, los nuevos maestros que se incorporen a la escuela bíblica tienen que saber usar una computadora, saber manejar un proyector, porque luego muchas veces tenemos que utilizar, bueno, gracias a Dios que no nos ha tocado hacer las clases por Zoom. Eso es una bendición, ¿verdad? Quizás el Señor permitió que el niño de Tao se anotara a las clases para poder venir nosotros hasta acá. Pero es una bendición que estemos, ¿verdad? Face to face, dicen, ¿verdad? Porque por Zoom a veces no sabemos qué puede suceder con el internet, hay alguna interferencia,
pero el estar así es una bendición. Entonces el superintendente tiene que estar al día, tiene que estar viendo las nuevas innovaciones, los nuevos métodos, implantar nuevos métodos para que el estudiante tenga más interés en las clases. Amén. Gloria a Dios. También tener iniciativa, estar capacitado para dirigir el personal hasta alcanzar sus objetivos. Entusiasta, el entusiasmo es contagioso. El entusiasmo es contagioso cuando un superintendente es muy activo, muy amable y lo ven que tiene esa motivación, ese gozo de trabajar, de servir, de aprender, de enseñar, lo motiva a los demás, lo inspira a los alumnos. Entonces tiene que ser entusiasta, porque si siempre lo ve en serio, que no se activa, no inspira. Pero cuando es motivador, que está presente siempre, que no se ausenta, que tiene nuevas innovaciones para que las clases dominicales sean interesantes, entonces es un superintendente que está al día. Debe tener buenas relaciones. El superintendente siempre tiene que tener buenas relaciones con todos sus alumnos, con los maestros y con todo el personal. Amén. Deberes del superintendente: promover los intereses de la escuela bíblica para mantener el crecimiento continuo. El superintendente también supervisará las actividades manteniéndose en contacto con cada departamento. Celebrar reuniones con maestros y dirigentes es muy importante, porque de esa manera el superintendente está atento a ver las necesidades del maestro. Promover local adecuado, materiales y literatura necesaria. Promover el local adecuado y el material y literatura necesaria. Adiestrar el personal necesario y llevar las vacantes que surjan. El superintendente siempre tiene que estar a la expectativa. Sabemos que de repente puede faltar un maestro por X razón. Él tiene que saber de qué manera poder llenar esa vacante, porque de repente puede surgir. Esos son los puntos que quería hablar acerca de cómo trabajar en equipo para una escuela dominical. Cuando en una iglesia está ese equipo, se fomenta ese equipo, la iglesia avanza, la iglesia se mantiene organizada, se mantiene activa. Y de esa manera van a haber frutos, van a haber estudiantes con ese deseo de servir, de aprender. Ahora vámonos de nuevo al libro. Capítulo 4, en la página 35. Capítulo 4, página 35, los cuadros y otras ayudas visuales. Estamos viendo métodos de enseñanza, métodos en los cuales podemos utilizar en diferentes clases como apoyo, como para poder desarrollar las diferentes clases, las diferentes historias que habla la Biblia. Los cuadros y otras ayudas visuales. Hay mucha literatura de la escuela dominical que trae cuadros bíblicos, algunos de ellos en colores y muy lindos. El maestro le corresponde usar sano juicio para aprovecharlos de la mejor manera. Y dice allí que hay tarjetas, cuadros bíblicos grandes. Los cuadros bíblicos grandes, en algunos lugares se pueden conseguir cuadros bíblicos grandes que son muy útiles para ilustrar las lecciones. En algunas librerías podemos encontrar, ¿verdad?, algunos cuadros bíblicos. A mí me encanta mucho el Muro de los Lamentos,
podemos tener un cuadro así en la clase de los niños o en la clase de los párvulos, y uno puede enseñarles y explicarles. Hay un cuadro donde está el muro de los lamentos y hay diferentes números, y ahí explica qué significa el muro, qué significa todo lo que hay alrededor del muro. Entonces, de esa manera usted le puede enseñar al alumno de qué se trata, qué significa el muro de los lamentos, y eso despierta el interés, y de esa manera ellos entienden el por qué existe ese muro allí. Una vez me estaba preguntando mi hijo: mamá, ¿por qué oran enfrente de ese muro? Y yo le dije: mi hijo, es el único muro que quedó del templo. Oh, del templo de Salomón, sí. Entonces por eso ellos ahí oran y le están pidiendo al Señor que nuevamente vuelvan a construir su templo. Entonces, de esa manera, por eso está hablando aquí de cuadros bíblicos grandes que podemos utilizar para dar una enseñanza en las diferentes clases. Los cuadros grandes son de gran ayuda en la clase y también en los cultos al aire libre para atraer a la gente. Se pueden usar al reverso de los cuadros para escribir con letra grande las palabras de un himno o un coro que se requiere enseñar. Nos habla también de láminas y cuadros sencillos. El maestro puede llevar al aula figura o láminas cortadas de revistas, periódicos, almanaques, para que la enseñanza sea más interesante. Si la lección es acerca de la tentación de Jesús en el desierto y sus alumnos no conocen un desierto, procure llevar un cuadro o una lámina de un desierto. Aquí nos está dando los ejemplos cómo podemos hacer el cuadro. Si es sobre la pesca milagrosa y usted está en el interior del país, lleve un cuadro del mar y botes de pesca. Si la lección se acerca de Isaac y Rebeca, muestra la figura de un camello al explicar que Rebeca hizo el viaje montando en un caballo. Así los alumnos aprenden más y la clase resulta más interesante. Entonces, en este capítulo nos habla acerca de los cuadros y ayudas visuales. Las ayudas visuales ayudan mucho, porque cuando nosotros visualizamos algo se nos queda más, aprendemos más. También están los cuadros en cartulina. Esos no ha pasado de moda. La cartulina la seguimos usando. En las escuelas bíblicas se usan siempre, porque en las cartulinas, dice aquí, es el uso de una serie de cuadros, y los cuadros dibujados se explica en otros capítulos. También tenemos rollo de cuadros, televisores, cajas de secreto. Ya esos casi no se usan, pero lo que es la televisión se sigue utilizando. Ahora podemos tener la clase y podemos irnos al YouTube y ponerles un video de la historia de que estamos hablando. Si por ejemplo hablamos de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, uno primero puede dar la clase, les enseña el texto bíblico base. Entonces, si nosotros queremos que ellos entiendan más la clase, podemos ponerles un video en el TV y ponerles ese video que cómo Dios lo libró del foso de los leones, para que ellos entiendan un poco mejor. Entonces, hay muchos métodos cómo enseñar para que el alumno entienda la clase. Váyase conmigo a la página 41, el uso de la cartulina. Página 41, el uso de la cartulina. La cartulina tiene una variedad de usos, como veremos en este capítulo, en un material relativamente barato y viene en diferentes colores, tamaños y grosores. Las cartulinas, sabemos, traían muchas imágenes de cartulinas, de
muchas cosas para que entendieran más acerca del uso de la cartulina y de este método que aún se sigue usando en las clases. La cartulina es barata, de diferentes colores, y también nos dice que la cartulina la podemos utilizar para carteles. Hace como unos 3 o 4 años, allá en Taos hicimos una caminata y preparamos muchas cartulinas, muchos carteles, que Cristo salva, Cristo viene, Cristo sana, Juan 3:16, y cuando lo llevamos la gente leía el cartel, la gente le llamaba la atención con figuras de Jesús, con figuras de un corazón. Entonces las cartulinas siempre se siguen usando como método de enseñanza. En la cartulina usted pone el mensaje y la gente lo lee. La gente lo lee y queda en su mente que Jesús sana, que Jesús salva. Entonces usted está transmitiendo un mensaje por medio de ese cartel. Entonces nos dice aquí carteles, anuncios. Los carteles preparados artísticamente son excelentes para anunciar cultos especiales, programas de Navidad, el Día de las Madres. Hoy en día se está utilizando más la computadora. Se está dentro de la iglesia, ¿verdad? En la pantalla están saliendo los anuncios, el programa del día domingo, las actividades que van a haber en el mes que sigue, pero también se sigue utilizando en el bulletin board las cartulinas. Los niños hacen sus figuras y las ponen en las paredes de la clase. Entonces, la cartulina se utiliza en diferentes formas. Ejemplos de anuncios: niños que corren, niños que van a la escuela bíblica, y ahí pone varios ejemplos. Bosquejo de la lección. Las figuras para usar en el franelógrafo a veces se presentan muy bien para presentar la lección en un cartel muy hermoso. Pegue las figuras de la manera que las colocaría en el franelógrafo. Esto es especialmente útil cuando se enseña al aire libre. Veamos el ejemplo siguiente del bosquejo. ¿Alguien sabe qué es un franelógrafo? ¿Sabe que ni yo sabía? Dice como el Pietro y vas contando la historia, pegando según como vayas contando la historia. Amén. Eso es. Pues yo le decía un cartel y ponerle figuras, pero tiene su nombre, el franelógrafo. Y está muy interesante, muy bonito. Con el franelógrafo a los niños se les facilita recordar lo que se les ha enseñado, por lo tanto impacta fuertemente en el área visual y auditiva. El franelógrafo impacta en el área visual y auditiva en cada niño y niña. Un ejemplo podría ser un buen soldado de Jesucristo. En el franelógrafo usted puede poner soldado. Un soldado es salvado, obediente, listo, dedicado, abnegado, dichoso. Entonces usted en el franelógrafo, es un cuadro, usted lo decora dependiendo la historia que usted va a dar, dependiendo el tema que usted quiere impartir. Estamos en la página 42. Ilustración de un punto importante. Página 42, ilustración de un punto importante. Nos queda media hora para ya salir al lonche. Amén. Dice aquí: en cursillos para maestros y convenciones de escuela dominicales son de mucha importancia los carteles, estimulan el interés y el entusiasmo y además graban en la memoria las verdades ilustradas. Su preparación cuesta más trabajo que algunos otros métodos. Cuesta más trabajo porque si usted no tiene creatividad y lo hace sencillo, no va a llamar la atención del estudiante, pero si usted tiene creatividad y desenvuelve bien la historia o el tema,
el estudiante va a aprender muchísimo con el franelógrafo. Luego dice, su preparación cuesta más trabajo que algunos otros métodos, pero vale la pena usarlo de vez en cuando. Además, después de servir en una escuela dominical por un tiempo, después presentarse a otra escuela dominical o para otras aulas. Quiere decir que si usted arma un franelógrafo, lo imparte en su clase, pero luego la puede impartir en otra clase de diferente manera, más extensa. Pero el franelógrafo lo puede seguir usando y se puede guardar y se puede volver a usar más después con nuevos niños que van integrándose a la clase, porque toma tiempo para hacerlo, toma tiempo, trabajo, dinero, y cuando usted ya lo logra, tiene que cuidarlo, guardarlo, porque después lo puede utilizar con otros niños. Amén. Ahí tenemos unos ejemplos. Dice, figura grande de un cordero con las palabras, apacienta mis ovejas. Está hablando acerca de ejemplos, cómo hacer un franelógrafo. Niño parando en una encrucijada con anuncios señalando dos caminos. Uno lleva el letrero agradar a Cristo y el otro agradarse a sí mismo. Y ahí habla de los temas los cuales usted puede utilizar para un franelógrafo. Traía un video también, cómo preparar un franelógrafo, cómo desarrollar la historia en un franelógrafo. Está muy interesante, y no solamente se puede hacer con los párvulos o con los niños chiquititos, se puede hacer con los jóvenes también, porque como lo decía anteriormente, es una ayuda, es un método muy visual y muy auditivo. Ahora vamos a la página 43. Página 43. Diferentes diagramas. Diagramas de la lección. Tal vez a algunos se les ha hecho un poquito aburrida la clase, pero uno, solo se trata de métodos de enseñanza. Dos, pues nos hizo falta, ¿verdad?, la pantalla para poder demostrar algunas figuras. Ahora estamos en la página 43, y lo bueno que el libro no es tan grueso como los otros, ¿verdad? Esa es la ventaja, amados hermanos, que no está tan grueso. Son 121 páginas, me parece. Sí, 121, 122. Y se compone de 5 partes. Entonces, yo le doy un tip. Si usted quiere terminar este libro pronto y no estarlo estudiando a última hora, en la semana propóngase a leer una parte y luego la siguiente semana otra parte, pero hágalo, porque luego allí va a ir encontrando las respuestas del cuestionario que la hermana ya les repartió, y usted va a ir ahí contestándolo, porque el mismo libro también tiene las preguntas, y usted dice, de esta parte, de este capítulo es esta respuesta. Entonces el libro está muy práctico. Y para los hermanos y hermanas, las maestras que trabajan con los niños, les recomiendo que lean los métodos que habla aquí para trabajar con los niños. Hay muchos métodos, solamente se requiere de tiempo, disponibilidad y de creatividad. Amén. Entonces estamos en la página 43, diferentes diagramas. Hay diagramas de la lección, diagramas de asistencia. Aquí nos da los ejemplos, dice que estos diagramas son excelentes para las clases de jóvenes y de los adultos. Mediante diagramas se puede trazar el plan de Dios en la historia de la raza humana, ver las dinastías de los reyes de Judá y de Israel y mostrar el orden cronológico de los profetas y el tiempo en que vivían. Es posible hacer los diagramas en la pizarra, pero son más prácticos en forma durable. Si hacen en cartulina, se pueden conservar en el aula para referencia mientras las lecciones sean del mismo tema. Me gusta mucho ver las aulas cuando tienen diferentes trabajos hechos por los alumnos.
podemos ver de esa manera que los alumnos están aprendiendo, están tomando interés en aprender de las historias bíblicas que hay en la Biblia. También nos habla de diagramas de asistencia, también son muy útiles. Pueden basarse sobre la asistencia total de la escuela dominical, de la clase. Me recuerdo que una hermana directora de misiones allá en California usaba un método que tenían una cartulina, todos los nombres de los miembros de misiones, los que aportaban para misiones, tenía la lista de todos los miembros, ¿verdad? De todos los que estaban colaborando para misiones, y mes con mes los que aportaban su ofrenda misionera, ellas le ponían una estrellita. Si comenzaban desde enero, febrero, marzo, ella les iba poniendo su estrellita, y el que no aportaba, digamos en febrero, no le ponía estrellita. Entonces de esa manera los hermanos mirábamos ahí la cartulina y decían, oh, ya estoy faltando con tal mes, ya me quedé atrás, ya no tengo la estrella del siguiente mes. Entonces de esa manera ella lo hacía para motivar a los hermanos para que colaboraran para misiones. Y al final del año, ahí se miraba en la cartulina, se notaba los que les faltaban 2 estrellas, 1 estrella, 4 estrellas, y se notaba los que tenían las 2 estrellas. Entonces era una manera muy bonita que utilizaba la hermana de misiones para motivar a los hermanos que estaban apoyando misiones. Y luego vemos acá abajo cuadros de honor. Tenemos cuadros de honor, serie de láminas, y allí nos explica cómo poder utilizar estos métodos. Cartulina con tablero. En la página 45 vamos a ver qué nos dice cartulina con tablero. Es una cartulina grande. Se pega una tira horizontal de cartulina dejando suelta la orilla superior para que las figuras puedan colocarse en los sobrecitos o repisas formadas así. Sujétese. Bueno, ahí le explica cómo formar la cartulina con tablero. También nos habla que para un ejercicio de repaso muy interesante, los alumnos pueden colocar en este tablero en orden correcto los nombres de los libros de la Biblia, escritos en tarjetas o figuras con los nombres de los personajes principales desde Adán hasta Cristo. ¿Sabe que es muy importante seguir enseñándoles a nuestros niños y jóvenes y a nuestros adultos de la palabra del Señor? Porque hay algunos que no conocen los libros del Pentateuco, hay algunos que no conocen los primeros libros de la Biblia, hay algunos que no conocen cuáles son los evangelios, hay algunos que no saben cómo flojear la Biblia, no saben dónde está Mateo, dónde está Apocalipsis, entonces mucho menos dónde está Habacuc. Entonces en las clases se les enseña cómo usar la Biblia, se les enseña las historias de los discípulos, cuántos discípulos fueron, los nombres de los discípulos, cosas así. Es muy importante y es muy necesario seguir instruyendo a los discípulos, seguir instruyendo a los alumnos, porque hay mucho por qué aprender, hay mucho por qué enseñar. Amén. Entonces, el uso de la cartulina se sigue usando, este método se sigue vigente. Los trabajos manuales, esos no pasan de moda. Los trabajos manuales siempre van a estar. Y esos trabajos manuales son los que les encanta a los niños, les encanta a los párvulos. También nos dice acá, cuadros para adornar el aula. Eso siempre se hace. Cuadros para adornar el aula. Las aulas siempre tienen que estar adornadas. Como les decía al principio, una aula que no tiene adornos, que está en blanco todo, es una aula triste. Entonces, el maestro, juntamente con los alumnos, tiene que decorar su aula. Si es posible, pintar la pared y hacer dibujitos, o poner las manitos de los niños y poner sus nombres, o sea, ser creativo para que la clase sea alegre y así ellos se motiven a seguir aprendiendo más.
Vamos a leer cuadros para adornar el aula. Queremos que cada aula sea lo más atractiva posible. No es verdad, porque sobre cartulina, cuadros y textos apropiados para los alumnos de su clase, cuadros de flores, pájaros, niños y animales sirven para ilustrar el amor del Padre Celestial. ¿Ha visto usted que cuando lleva a sus niños al dentista, verdad? En las paredes están dibujados unos arbolitos, las caries, los dientes sanos, los dientes picados. Entonces los niños voltean a ver, yo no quiero que mis dientes tengan caries. Entonces esa figura, esa pintura les transmite el mensaje a ellos que se tienen que cuidar los dientes, que no tienen que comer dulce, no comer jugo, no tomar jugo, tomar cosas dulces. Así debe de ser en las clases de los niños. Tenemos que transmitirles ese mensaje de la palabra del Señor, que Dios es amor, que Dios es nuestro Salvador. Podemos también hacer la figura de una cruz, que Jesús murió en esa cruz, pero también podemos hacer la figura que la tumba está vacía, porque Él resucitó. Amén. Gloria al Señor. Reglas para observar, allí en la página 46. Reglas para observar. Armonice bien los colores. Esto es de suma importancia al trabajar con cartulinas. Un cuento bien ilustrado puede perder mucho de su efecto si están mal combinados los colores. Imagínense, hasta eso tiene que ver. Para que las figuras resalten, debe haber bastante contraste entre el fondo y las figuras que se pegan. Antes de empezar a pegar las figuras en su serie de cuadros, pruébelas todas en distintos colores para ver cómo quedan mejor. Aquí le está dando reglas para observar cuando usted haga sus carteles, cuando usted haga, ¿verdad?, sus cuadros. Ilustre los puntos principales de la historia. Tiene que ilustrar los puntos principales de la historia. En la página 47, revise la serie de cuadros. Tenga los cuadros delante de sí en tal posición que los alumnos lo puedan ver. Los alumnos siempre quieren ver, siempre quieren observar lo que usted está enseñando. Para un cartel, haga un modelo. Antes de hacer un cartel, haga un modelo en papel para ver cómo quedará